Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Queremos darle la bienvenida a este nuestro humilde programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Así que les mandamos un saludo a nuestro pastor Fernando Zaini y Leonardo Antinori, también a nuestra congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto de ambas radios. Teléfono para dejar mensajes de WhatsApp 11 66 05 16 83. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen el mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. Y si nos querés sintonizar por la web, o si tenés algún familiar que está viviendo en el extranjero o en alguna provincia alejada de acá de Buenos Aires y que o en la Luna, Marte, Júpiter, claro, familiar por allá. Viste que hay gente asentándose en diferentes planetas del cosmos. Así es. Y si no nos puede escuchar por el aire de la radio, nos puede escuchar a través de la web www.radiomaranata.net, www.radiomaranata.net, y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Hoy puedo danzar con libertad. Muy buenas tardes a todos. Operador Santiago de Radio Maranata. Gracias por estar allí, Santiaguito. Muy bien, hay oyentes a través de la web de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Good evening, buenas tardecitas a la costa este y oeste de Estados Unidos. El jueves pasado habíamos predicado muy a las rápidas. Cesó la dulce melodía. Es digno de mencionar otra vez este mensaje porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma. La palabra de Dios interviene en nuestra vida, alimentándonos, dándonos vida y ayudándonos a atravesar las circunstancias. Sé que hay pronósticos oscuros que dicen los médicos, probablemente con cierta razón, porque hay un cáncer, alguna enfermedad terminal, hay que amputar algún miembro del cuerpo, pero hay promesas de Dios en las cuales aferrarnos, porque Dios no miente. Cesó la dulce melodía. Y el Salmo 137, versículo 1 y 2, y luego el versículo 7, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban. Arrásenla hasta sus cimientos. Lo que hemos leído es NBI. Y así que podríamos resumir probablemente este Salmo 137 en recuerdos y súplicas. Recuerdos y súplicas. Y se cree que pudo haber sido compuesto este salmo estando en el exilio, o ya de regreso en Jerusalén, post-exilio. Y recordemos que Babilonia cayó en el 137, en el 597.
Y si me dan un segundito que se me acaba de perder el mensaje. Mientras, Mica, vamos con un temita musical, ¿puede ser? Ya se los busco de nuevo, ya volvemos. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Díganlo conmigo. Es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Un grito de júbilo. Y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Gracias, Mica, por ese corte musical. Y decía entonces recuerdos y súplicas. Apreté un poco al costado en la tablet y se me fue el mensaje al principio. Y estaba en la página 615. A propósito, es de un libro que se llama, un libro que yo escribí, por supuesto, que se llama El Artículo Antiterrorista. Sí, son artículos que enviaba a una revista cristiana durante 2 años. Eran reflexiones teológicas que luego fueron a formar parte de un libro. Así que está en la web gratuitamente, sí. Y decía entonces que había canciones que únicamente estaban ligadas a la liturgia. Por ejemplo, para los israelitas o los hebreos, que seleccionaban, por ejemplo, las partes más importantes y las ponían en el medio de algo. Y allí entonces ellos decían, esto es lo más importante. Por ejemplo, de los 5 primeros libros que se supone escribió Moisés y que forman parte del Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, en el medio está el Levítico. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos era la liturgia, todo lo referente al culto, a los sacrificios. Esa era la vida espiritual de Israel. Y entonces ellos colocaban lo más importante en el centro, y como tiene que ver con la liturgia, las canciones sagradas, etc., estos malvados que los habían cautivado, los babilonios, exigían que los hebreos cantaran las canciones de Sión. Era totalmente vergonzoso hacerlo, porque era como reconocer, si perdimos, nuestro Dios nos abandonó y los dioses de los babilonios son más poderosos. Así que era una vergüenza. Prefirieron entonces colgar sus arpas al costado del río, en los árboles de la ciudad. Si bien es una imagen poética, habla también de una realidad, de que ya no cantaban. Ya no hay canciones en la ducha, como Marcos Witt crea sus canciones en la regadera. Ya el poeta no crea ni poemas, ni canciones, ni melodías, ni nada. Así que ahora estaban presentes el lamento, el recuerdo, la humillación por parte de sus captores, que para colmo de males les exigían cantar. Y esto implicaba por lo menos 2 cosas: que no se puede cantar con el ánimo amargado, mucho menos para entretener a la chusma, a la gente pagana, a esos incircuncisos. Y por otro lado estaba la cuestión religiosa o espiritual, ya que cantar las canciones de Sión en tierra extranjera, siendo cautivos, era reconocer que su Dios era menos poderoso que los dioses de Babilonia. Y veamos este segmento que se llama El arpa que ya no suena. Y hay una expresión muy conocida, por lo menos en la Argentina, colgar los guantes, y probablemente en los países de habla hispana,
Y esto se refiere al ámbito del deporte, específicamente el boxeo. Y enfatiza la idea de dejar de boxear, de rendirse, de jubilarse, de no hacer más lo que a uno le gusta o de lo que uno se gana la vida. Y nosotros los argentinos usamos esa expresión para emular el sentimiento del boxeador al colgar los guantes. Lo que estamos diciendo es, no me dedico más a eso, me jubilé. En los árboles, los judíos colgaban sus instrumentos musicales para no volver a tocarlos. Quedaban allí como un recordatorio. A la intemperie, las cuerdas de esos instrumentos se echaban a perder. La madera se tuerce, si se moja y le da el sol. Eran instrumentos dejados al abandono para no volverlos a tocar. Sus canciones estaban relacionadas con la liturgia sagrada del Templo de Jerusalén y el culto del Dios verdadero. Y como eso estaba destruido y Dios los había abandonado, entonces no había ni motivo ni ánimo para componer nuevas canciones y mucho menos cantar las viejas canciones. Y había amargos recuerdos de la destrucción del símbolo nacional que era el templo, ¿sí? Que alguna vez gozaron del beneplácito del Señor, que era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Las estrofas de este poema o canción del Salmo 137 tienen un alto y un profundo tono poético. Hay fuertes figuras literarias, como por ejemplo lo que es colgar el arpa en los álamos o en los sauces, al costado de un río en Babilonia o en la ciudad. Y un judío promedio de esa época era alguien altamente nacionalista, con un profundo orgullo por su nación, y alguien que experimentaba con orgullo el ritual en el templo y la adoración al Dios verdadero. Imagínate cómo alguien así, un judío promedio de esa época, pudiera asimilar que su tierra, su gente, su ejército, su culto, su libertad fueron arrasados por el enemigo. Y vamos a ver esa violencia arrasadora. Que Babilonia haya destruido a Jerusalén no fue un hecho al azar o fortuito, sino un castigo divino. El porqué de esa destrucción: Israel se había olvidado de Dios. Había incurrido una y otra vez en la idolatría, la prostitución cúltica y la opresión e injusticia social. Y por supuesto que luego también Dios iba a juzgar a Babilonia, que sería arrasada por el imperio medo-persa en el 539 a.C. Nadie quedó impune, ni su pueblo, ni los pueblos que Dios usó para castigar a su amado Israel. Cuando Babilonia estaba incursionando y arremetiendo contra Jerusalén, los vecinos de Israel, los edomitas, arengaban: «¡Arrásenla!», gritaban, «¡arrásenla hasta sus cimientos!». Si los babilonios la destrozaron por completo, no fue por esa arenga edomita, sino que en lo más profundo de su odio estaba destruir a Israel. Y esto va a dar pie en los años sucesivos al regreso de exiliados en 3 tandas o periodos, una en la cual los que volvieron a Jerusalén se dedicaron a reconstruir sus casas. Imagínate, volviendo y hay ruinas y no hay dónde vivir, ¿qué hay que hacer? Hay que armar la casita para volver a vivir, pero allí queda todavía el templo destruido, las murallas también. Y hay otra tanda de los exiliados que vuelven, que es el regreso de Esdras, para reedificar el templo. Y la última de ellas en el período con Nehemías, para reconstruir la muralla de la ciudad. De lo que el enemigo había arrasado una vez, hubo tiempo y lugar para reconstruir. Ahora sí es el tiempo cumplido para que Dios vuelva a tener compasión de su pueblo. Es tiempo de volver a componer canciones de amor, de agradecimiento, de recordar lo malo, pero estando del lado de la bendición. No hay nada que se compare con volver a casa y que Dios esté de nuevo en medio nuestro. Y vamos a ver cómo esto nos da directo una piña en la pera, En tiempos distintos, fronteras distintos, ríos diferentes, probablemente el río Paraná de Las Palmas, o el río del Salado, o el Pilcomayo, que son ríos de Argentina,
u otros ríos de otros países con otros nombres. Hay un río de sangre por las calles. La violencia está imperando y está arrasando contra los altos valores que tiene la humanidad. El amor, la familia, la paz, la sociedad y la libertad, entre otras cosas. Leemos hasta el hartazgo cómo las mujeres en todas partes del mundo mueren a manos de aquellos que prometieron amarlas hasta el fin. El abuso sexual está metido en todas partes, hasta en la toma de una escuela porteña, como sucedió hace un tiempo atrás, también dentro de la iglesia, en la política, en todas partes. Abordando ahora algo más cercano o individual, ¿a cuántos de nosotros nos han pasado cosas malas que nos obligaron a colgar el arpa? Vivimos recordando el desastre del pasado, atados al recuerdo de alguien que amamos mucho pero que ya no está. Dejamos de hacer lo que más nos apasionaba, porque el desastre golpeó la puerta de nuestras vidas. Abandonamos hermosos proyectos porque la desgracia nos alcanzó en el camino. Dejamos de soñar porque perdimos al gran amor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que querrá Dios con todo esto? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Cuánto de lo que le sucedió a los israelitas de esta historia tuvo una directa relación con darle la espalda a Dios? No estoy afirmando que lo que te está pasando a ti en este momento sea porque has pecado. Lo que digo es que la gran oleada de violencia, donde el enemigo de nuestras almas está arrasando con todo lo que puede, es producto de una sociedad que le dio la espalda a Dios. A la mayoría no le importa lo que Dios dice en la Biblia, ni los proyectos que Él tiene para con nosotros. Algunos viven pensando que no habrá mañana. Otros creen que el día de mañana van a reencarnar en alguna otra cosa, alguna mariposa, algún saltamontes, alguna babosa, en alguna rata, en algún gato. Otros se drogan porque ya no pueden soportar la realidad. Otros buscan el placer constante, el hedonismo, ¿sí? Porque la vida que les tocó vivir es tan mala y triste que carece de cualquier tipo de alegría. Las personas sienten un gran vacío por la falta de motivación de seguir soñando o de disfrutar los pequeños o grandes placeres de la vida. El desastre familiar, la falta de trabajo, la falta de paz, el agobio de pesadas cargas, el abandono, la miseria, etc. Todo eso produce el deseo de no querer vivir más así. ¿Podemos hacer algo para frenar tanta destrucción y arrasamiento? Vamos cerrando con este mensaje diciendo, ¿qué podemos hacer para recuperar la dulce melodía de nuestra canción favorita? Podríamos dejar de ver esa foto, por ejemplo, de nuestro ser querido que ya no está. ¿Se pueden pensar nuestros proyectos de vida sin nuestra persona amada? Probablemente el año pasado o el inicio de este, y permítanme un traguito de agua, que decía entonces que probablemente el año pasado o el inicio de este hemos perdido a un ser querido, y sé que son pérdidas irreparables, profundas. El lugar que mi papá ocupaba en la mesa está vacío todavía. Son pérdidas irreparables. Es irreemplazable. Pero debemos ser conscientes de que en esta vida estamos caminando de paso, que vamos hacia un destino eterno, hacia la patria celestial. Y tienes que pensar que pasarás una eternidad con alguno de los dos señores, un señor con mayúscula en el cielo o un señor con minúscula en el infierno. Así que hay que ver, hay que decidirse. Hay un tiempo para sufrir y otro para alegrarse. Así dice la Biblia. ¿Y cuándo podré descolgar mi arpa del sauce o del álamo para volver a tocar una dulce melodía con ella? ¿Podré volver a componer una poesía? ¿Podré enamorarme otra vez? Y por supuesto esto no es para las personas que ahora mismo están felizmente casados, ya están enamorados y punto. No vale enamorarse de nuevo, con la secretaria o con la vecina o con el vecino. Creo que todo esto es posible, de comenzar de nuevo,
y depende mucho de nuestra actitud, de recuperar aquella canción que nos hacía emocionar. El ser amado que ya no está, que partió a la eternidad, nunca pensaría mal de nosotros si formáramos un nuevo proyecto familiar. Habría dejado de amarla por eso, o sino que la vida es así, que hay amores que duran toda la vida y otros tan solo un instante. Se trata de seguir viviendo un día a la vez, con la mayor expectativa posible de volver a cantar la mejor melodía al que me ama, me guarda, me cuida y me perdona. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y estás de acuerdo entonces conmigo que es muy necesario que descuelgues el arpa? ¿Por qué? Porque la vida sigue, porque hay que seguir, hay que ponerse de pie, hay que dejar de llorar. Y recuerdo unas palabras del profeta Samuel, cuando Dios le habla, porque él todavía lloraba a Saúl, porque Dios lo había desechado. Y Dios le pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por él? Ponete de pie, anda a la casa de Isaí y vas a ungir al que yo te diga. Es decir, hay todavía camino que Dios quiere que transitemos, ¿sí? Muy bien, vamos a ir entonces al proverbio, porque tenemos 3 minutos. Podremos leerlo, proverbio 27. A ver si son un montón de versículos. Es corto. Hay tiempo, señorita Micaela, ¿no? Antes del corte de la radio, me está dando like. Así es. Dice nuestro proverbio de cada día, en este caso el 27, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Que te alabe el otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. El enojo es cruel, y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero al hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. El que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. El perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces podré responder a los que me critican. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Qué lindo este versículo. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. Un saludo alegre y en voz alta temprano en la mañana será considerado una maldición. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como al grano en un mortero. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre, y tal vez la corona
no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado, así se dice, no cochezado. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte, y tus cabras servirán para comprar un campo. Tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. ¡Excelente! Hasta allí el proverbio. Vamos al corte de la radio y ya volvemos. Si deseas formar parte de Hola, soy Eli Moyano y te invito a escuchar la 4ª temporada de Conectados. De lunes a viernes a las 18 horas por el aire de tu radio. La música que te gusta la escuchás en Conectados. De lunes a viernes a las 8 horas, los sábados y domingos a las 10 horas y todos los días a las 22 horas, escucha Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el drama de los siglos del fin del mundo, junto al pastor misionero Pablo Kim. Te invitamos a escuchar el programa Bien Parados, todos los días a las 12 del mediodía y a las 23:15 horas con un mensaje del pastor José Kim. Bien Parados, un programa de la Iglesia El Buen Pastor, ubicada en las avenidas Crovara y Cristianía. Isidro Casanova. Hay una senda que el mundo no conoce. La Iglesia del Señor Jesucristo, Ministerio Apostólico Luz al Atardecer, los invita cordialmente a sintonizar su programa Volviendo a la Palabra Original, los jueves de 21 a 22 horas, para informarse sobre los últimos acontecimientos proféticos y renovar su fe en la palabra. Acontecerá que habrá luz al atardecer. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy bien, volvimos. Este es el programa Jesucristo es el Camino. Un saludo a mi querido compañero y amigo Adolfo Delgado. Él estuvo varios años en la radio y ahora se dedica a adorar al Dios de las riquezas, al Dios Mamón. Arrepentite, querido amigo, que te queda poco tiempo. Te lo dice un profeta de Dios. Pues sabés que nos ha enviado un mensaje de texto en WhatsApp nuestra queridísima y fiel oyente Verónica Patini, que ya volvió a la escuela. Se le terminaron las vacaciones en Disney y Miami. Dice: hola Dani, hola Iglesia Bethesda, un beso muy grande. Esta vez los oigo desde Buenos Aires. Se terminaron las vacaciones. Como siempre lo felicito por el programa. Gracias Vero, ella es mi amada. Y a veces ella menciona que hay un cierto delay entre la repetición de ambas radios, ¿eh? No sabemos si es
de Misión 2000 o de Radio Maranata. Un día de esto averiguamos. Vayamos al otro mensaje de la palabra de Dios. Si alguien quiere dejar algún mensaje de WhatsApp, les dejo el de Radio Maranata, ¿sí? 11 66 05 16 83. 11 66 05 16 83. Cuéntenos qué tan lejos nos están oyendo. La herida que se resiste a sanar. Esa es la lectura de ahora del mensaje de la palabra de Dios. La herida que se resiste a sanar. Vayamos con un fondo musical. Gracias, señorita Micaela. Y dice Jeremías 15, del 15 al 21. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia. Y esta paciencia parece que es mal interpretada por Jeremías. No permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo, tiempo pasado, y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Tiempo presente, yo llevo tu nombre. Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo, y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué no para mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, Dios no habla nunca en vano. Los que hablamos en vano somos nosotros, los pecadores, viles pecadores. Y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Y voy a hacer una lectura adicional de este libro maravilloso de Jeremías. Cómo me gusta este libro. Jeremías 27 en adelante. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. A Jeremías le hacían bullying todo el tiempo, Cada vez que hablo es para gritar ¡violencia! ¡Violencia! No deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna o con burla, hay terror por todas partes, y hasta agregan, ¡denúncianlo! ¡Vamos a denunciarlo! Esperan que tropiece, también dicen, quizá lo podamos seducir, y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso, por eso los que me persiguen caerán, y no podrán prevalecer, fracasarán, y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Y Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento que recibió su llamado en el año 627 a.C. Él venía de la aldea de Anatot, que era la tribu de Benjamín, donde su padre era un sacerdote. Y su ministerio fue desarrollado por más de 40 años.
Él tiene una conciencia de su misión hacia Israel, pero al mismo tiempo que trasciende esa frontera al ser llamado a anunciar un mensaje a las naciones. La vida del profeta finaliza poco después de la caída de Jerusalén. Recordemos que tiene un llamado a las naciones, como algunas personas que nos están oyendo. Algunas personas tienen un llamado dentro de las fronteras de Argentina, pero otros un llamado a las naciones. Y fue elegido antes de que te formara en el vientre de tu madre, dice 1:5. Es llamado con la fuerza de una seducción, un verbo que en hebreo es utilizado cuando un varón busca conquistar a una dama. Desarrolló su ministerio entre los años 627 y 586 a.C. Y estas fechas marcan el comienzo en el año 13 del reinado de Josías y su final en la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Fue acusado de ser espía de Egipto y de Babilonia. Ambas naciones eran enemigas de Israel. Vamos a ver algunas cuestiones de interpretación de este libro de Jeremías. Y esta obra literaria se presenta a sí misma como el anuncio de un mensaje que es incomprendido por sus contemporáneos, pero que es captado en profundidad por las generaciones que lo sucedieron. Es decir, las palabras de Jeremías fueron más importantes para las generaciones posteriores que para su propia época. Para su propia época era un simple loco que andaba gritando: "Va a venir la violencia", y nadie le creía. Hasta que ustedes ven cómo termina el libro, ¿sí? Con la ciudad de Jerusalén arrasada. Lo que él anunció de parte de Dios se cumplió. Esta insistencia en lo escrito anuncia la voluntad de trascendencia del mensaje del profeta. Trascender. Fíjense, estamos en el país de Argentina, y esto fue escrito en Tierra Santa hace miles de años, y seguimos leyéndolo al profeta. Sigue siendo un profeta a las naciones de todo el mundo. Sus profecías fueron y quedaron plasmadas en el libro sagrado, y miles de millones de personas siguen leyendo estos anuncios proféticos. Y desde el punto de vista hermenéutico o de interpretación, toda la obra debe ser leída en la perspectiva de la destrucción de Jerusalén. Es la parte icónica más profunda y más paradigmática, ¿sí? Y la referencia a que el lugar de origen de Jeremías es la aldea de Anatot y que su padre era de los sacerdotes de esa ciudad, tiene un valor también de interpretación, pues lo ubica entre el grupo de sacerdotes descendientes de aquel Abiatar, el sacerdote de David, que había sido expulsado por Salomón y confinado a la tierra de Anatot. El origen de Jeremías, del reino del norte, da cuenta que la preocupación por el destino de esas tribus de Israel, él cargaba en su historia familiar la pérdida de su propia nación. Esto habla también, esta palabra va hacia los extranjeros, aquellos que tuvieron que dejar su propia tierra, a nuestros hermanos venezolanos que han venido a la Argentina, y tenemos muchos de ellos dentro de las congregaciones de Argentina. Son bienvenidos. Y de aquellos otros que están sufriendo violencia, como en El Salvador, que no pueden parar la violencia de las pandillas, ¿sí? Los sacerdotes de Anatot tampoco serán afectos al mensaje de Jeremías, sino que lo buscarán para asesinarlo, es decir, la propia tierra de él, en su propia tierra no lo quieren, no lo quiere nadie. Y este conflicto entre el amor al pueblo y la condena de sus pecados lleva al profeta a declarar su angustia en esas confesiones. El hecho de arrojar el rollo al río Éufrates unido a una piedra para que se hunda, da a entender cómo se hundirá Babilonia, por ejemplo. El juicio sobre la nación extranjera tendrá efecto si el pueblo de Israel es fiel a su Dios. Pero como fueron detrás de los ídolos, la nación babilónica será quien ejecute contra Israel la voluntad de Dios. Dios toca la boca de Jeremías como un signo de que por ella saldrán las mismas palabras de Dios. El símbolo de la boca es propia de la actividad profética,
donde la voz y la proclamación de la palabra son actores centrales en su ministerio. Elegido desde antes de que te formara en el vientre de tu madre, esta condición le otorga un valor universal y cósmico a su ministerio. El capítulo final no tiene como función anunciar la esperanza, sino el destino histórico al que es sometido Judá como resultado de todo lo descrito en 1 al 51. Quisiera mencionar algunas partes teológicas del libro de Jeremías. Vamos a destacar solamente 3 elementos, y cuando hablamos de teología tiene que ver con Dios y el hombre, ¿sí? La primera es la estrecha relación que establece entre la ley de Dios y la profecía. Ser fiel a Dios es respetar y cumplir su ley. En segundo lugar, observamos que hay un cambio en la comprensión del pecado. A partir de Jeremías se comienza a concebir la responsabilidad personal de la acción del pecado y sus consecuencias. Hasta el tiempo de su prédica regía la máxima por la cual el Señor ejercía su respuesta y a los pecados de las personas, hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, el que pecaba se lo juzgaba a sus antecesores, es decir, eran responsables sus padres. Pero ahora cada uno va a ser responsable de su propio pecado. Y lo tercero es que la obra afirma la radical obediencia a Dios como respuesta a su palabra. El culto y la adoración no reemplazan la ética, sino que la complementan. El culto iba por un lado y las obras de Israel en cuanto a la ética y la justicia social iban por otro lado. Eran un desastre, damas y caballeros, un desastre. La denuncia de la idolatría y la invitación a reencontrarse con Dios es una constante. Jeremías envía una carta a quienes están cautivos en Babilonia, instándolos a fortalecerse y preservar su identidad, y que luego de 70 años sus descendientes volverían a Sión. Estos cautivos eran los que colgaban sus arpas en los árboles, en los sauces de Babilonia, y anuncia la esperanza en un nuevo pacto, en medio de un relato de juicio. Israel va a ser rescatado, no se va a quedar así. Dios tiene mucho que decir a las naciones extranjeras y que ellas también están bajo su soberanía. Es decir, Dios gobierna el universo. Hay oráculos o profecías de amenaza, pero también de salvación. Hay un mensaje de esperanza. Se anuncia un tiempo en el cual el templo será reemplazado por la presencia real de Dios en Jerusalén. El mensaje está centrado en el rescate de los deportados y en la restauración de la casa de David. Las amenazas se concentran en denunciar la idolatría y su consecuencia más grave, como son los sacrificios humanos, por ejemplo. Pero a la vez la narración conduce a anunciar la voluntad de restauración, la de señalarles un camino y la renovación del pacto, que se describe como eterno. Dios, que lejos de abandonar a su pueblo en la angustia, le entrega un mensaje de esperanza en la superación de la situación de esclavitud y opresión que ahora estaban viviendo. Habla de un nuevo pacto, pues el presente se ha roto y no se vislumbra resucitar el viejo pacto, sino que Dios les habla de un nuevo pacto, de una ley escrita en el corazón y en la mente, ya no en tablas de piedra como las de Moisés. Y vamos a ver algunas cuestiones particulares de este libro. Como ningún otro profeta bíblico, Jeremías nos lega sus sentimientos, dudas, angustias, que en sus páginas son parte inherente al mensaje que el libro nos está entregando. Es un libro de denuncia, pero también de esperanza. En 3 oportunidades se menciona que las palabras del profeta son registradas por escrito. La obra culmina con el capítulo 52, con una reproducción casi literal de otro registro de Segunda de Reyes, 24:18, 25:30,
donde se describe la caída y la destrucción de Jerusalén y el templo. En su vida Jeremías no contó con ninguna región ni su propia aldea que le haya sido fiel o lo respaldara. Estaba solo. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Esas son las palabras del profeta. Se busca eliminar al profeta y su mensaje. Fíjese cómo Israel siempre ha tratado a los profetas de Dios, eliminándolos. El capítulo 52 es la más amarga página de la historia del pueblo de Dios, donde se destruye la santa ciudad, el templo y sus murallas. Presenta elementos comunes entre el llamado de Jeremías y de Moisés. Ambos quieren eludir la tarea. Y por supuesto es un mensaje a quien siente el llamado de Dios y le estás presentando excusas al Señor. Excusas que son válidas para ti, pero para el Señor no, porque Él te ha ungido para una misión específica. Su misión incluye a la vez arrancar y destruir, arruinar y derribar, junto con edificar y plantar. Por difíciles que sean los tiempos, y los de Jeremías fueron de los peores, Dios siempre está allí para acompañar a su pueblo en medio de la aflicción. La Biblia nos enseña que hay una similitud entre los personajes bíblicos y nosotros. Tenemos un parecido, una semejanza en la naturaleza humana, ya que todos somos pecadores, y también en las pasiones. En Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Todos sabemos lo que significa estar decepcionados, heridos en el corazón, que algunos familiares nos hagan la guerra, los deseos de renunciar, que alguna vez la palabra de Dios fue de gran alegría para nosotros, pero hoy nos es indiferente, no nos importa. Oigo un mensaje bíblico y es como si pasara el tren o un avión, es puro ruido pasajero. Aparecen las ganas de abandonar, de colgar los guantes, ganas de dejar de hacer la voluntad de Dios y abandonar la misión que Él mismo nos dio. Me dan ganas de colgar el arpa al costado de los árboles de Babilonia. Fuimos testigos de la destrucción, así como Jeremías lo fue de las ruinas de Jerusalén. Nosotros presenciamos mucha destrucción en la familia, los amigos, el trabajo, la iglesia, en nuestra propia vida. Un día disfrutamos de la libertad que casi todos tienen, pero ahora estoy entre rejas, privado de mi libertad. Tuvimos un buen trabajo, seguro, con obra social y todo, pero lo perdimos. Para saber si somos capaces de depender de Dios o no por fe. Ganas de dejar de ejercer los dones que un día recibimos de Dios, como herramientas que se usan con una función, hacer la misión de la iglesia. Pero algo nos detuvo de dejarlo definitivamente. El fuego de Dios que está dentro de nosotros, su misma presencia, impidió que dejemos del todo la misión que Él nos ha dado. Siempre estamos pensando, tengo que hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Tengo que dejarme de darle excusas. Tengo que ponerme en sus manos. Es una constante en el pensamiento, no puedo dejar de pensar en ello. Jeremías habló las palabras de Dios, y con esto ya estamos cerrando. Y también habló pavadas que salen de la boca de un hombre en angustia, desesperado, con ganas de abandonar su propio ministerio. Todos estaban en contra de él. Su misma aldea, su tierra, sus amigotes, los religiosos de su tiempo. Sufrió cosas como estar preso, lo tiraron dentro de cisternas vacías de agua, pero llenas de barro.
Lo acusaron de ser un espía, le prohibieron entrar al templo de Jerusalén para adorar a Dios y tramaban matarlo. Y todo esto lo sufrió por 40 años, predicando la palabra de Dios sin encontrar algún fruto o algún arrepentido. Es más, nadie se arrepintió. Las palabras que predicó Jeremías se cumplieron. La devastación vino porque nadie de Israel se arrepintió de sus pecados. Había robos, injusticias, idolatría, sacrificios humanos. Estos no eran los mayas. No eran nativos salvajes que sacrificaban a sus dioses. No, estos eran los propios israelitas, que cometieron el gravísimo pecado de sacrificar personas. Había adulterios, homicidios, etc. Frente a tal panorama, ¿cómo no cansarse? ¿Quién no tendría ganas de abandonar la misión y renegar de Dios? Creo que la mayoría de nosotros desistiríamos de un llamado tan profundamente doloroso y solitario, sin amigos, sin paz, con un entorno de corrupción y desolación. Las heridas que estas cosas provocan durante 40 años son difíciles de sanar. Solo Dios puede sanarlas. Dios le pidió a Jeremías que deje de hablar en vano, especialmente aquellas que deforman quien verdaderamente es Dios. Dios no es un Dios que nos abandona, o que no nos defiende, o que dejó de salvar o de sanar. Nuestras palabras, que salen directamente de lo que sentimos o pensamos, pueden deformar la idea que tenemos acerca de quién es Dios. Y puede ser que nuestros pensamientos no tengan nada que ver con el Dios verdadero y con la misión de la iglesia. ¿Qué puedo hacer para que mis heridas sean sanadas? Si estoy por abandonar, el llamado de este mensaje es que no lo hagas, que no abandones, que no ignores el fuego de Dios dentro tuyo, que ese fuego nos renueva para completar la misión que Él mismo me dio. Si ya hace rato que me fui, ya sea de la iglesia, de Dios, del llamado que recibí, si me fui de mi casa o de aquello que antes me apasionaba, la palabra de Dios, por ejemplo, lo único que debo hacer es volver, dar el primer paso que me acerque a Dios, porque Él ya dispuso el sacrificio que me limpia de los pecados. Jesucristo murió por todos nosotros, por ese amor incondicional que Él nos tiene. Dios es bueno, no de a ratos. Dios es bueno todo el tiempo. Y no está enojado con nosotros. Hay que volver a Dios. Aceptar que la sangre de Jesucristo nos limpia y que borra nuestros pecados. Mientras estaba predicando todo esto, estaba viendo por el Espíritu Santo a hombres del ministerio, viejos en la obra, con muchos años sobre sus espaldas, que les ha tocado sufrir y hoy están ignorando todo lo que se llame Dios, llamado de la iglesia, misión de la iglesia, etc. También he visto matrimonios con muchos años de servicio en la obra y que hoy están renegando acerca de la fe. Sé que esas personas me están oyendo y les digo de parte de Dios que vuelvan a Él, que Dios es bueno, que tenés razón, no hubo frutos visibles de la labor que hiciste, que te pagaron mal, que la gente fue mala con ustedes, pero que Dios es bueno. Dios estuvo respaldando todo lo que ustedes hicieron. Él sigue siendo el dueño de la obra. Él sigue siendo el jefe, el que les dio el llamado y el que le dio los dones. A Él le deben honor, respeto y la vida misma. No hubo éxito en la tarea. ¿Y qué es tener éxito entonces si no obedecer la palabra de Dios, obedecer el llamado? A Jeremías no le creyó nadie. Nadie se arrepintió durante 40 años de predicación, pero lo que hizo Jeremías fue obedecer a Dios, mantenerse en el llamado
y predicar hasta el último día de su vida. Voy a orar por ustedes que abandonaron el llamado, que ya no hay ganas, aquellos que se sienten heridos por las personas. Papi Celestial, te doy gracias por todas estas personas maravillosas que llamaste al ministerio a servirte, que los honraste dándole dones, que les diste tu misma presencia y que durante todos estos años que predicaron y que arriesgaron su vida y lo dejaron todo, nadie respondió a ese llamado. Que venga sobre ellos la certeza de que tienen éxito al obedecerte. El éxito no viene por la respuesta de las personas, sino por obedecerte y amarte. Te ruego que consueles esos corazones y los hagas volver y los reutilices de nuevo en la obra. El Espíritu Santo los está llamando a que vuelvan a tomar esas herramientas en las manos y a volver a trabajar. Papi, te doy gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, llegamos al final del programa. ¡Qué bueno! Porque soy su hijo. ¿Cómo suena? Porque soy su hijo. Hoy puedo. Tenemos un mensaje de Leo Antinori, uno de los pastores de Bethesda. Un saludo y muchas bendiciones. Muy bueno, Jeremías, dice. Gracias, Leo querido, muy amable. Muy bien, gracias entonces a los queridos oyentes. Próximo jueves estamos aquí de 14 a 15 horas a través de 2 radios. Misión 2000 con la operación técnica la señora Micaela, que próximamente va a saludar al aire. Y allá en Radio Maranata, Santiaguito querido, el operador. Gracias por estar allí. Muy bien, nos despedimos con algo de música. Muy bien, gracias. Hasta el próximo jueves. Tu río, a esa